Hola de nuevo, jóvenes, mi nombre es Sixto de Proyecto Impulso en Ventas.com y les doy la bienvenida al reactivo 11 de la prueba de estadística, esta zona de estadística, que tú tienes que utilizar para poder ejercitarte en esta zona de las matemáticas. Es muy importante que si tienes alguna duda o pregunta previo a todo lo que vamos a hablar en este reactivo, pues mires la lista de reproducción completa para que puedas llevar un seguimiento de los reactivos. Así es que si este es el 11 y te saltaste los primeros 10 videos, regrésate, míralos, explóralos y estudia, porque es la única manera en la que vas a estar más que listo para tu examen de admisión. Tampoco vayas a olvidar suscribirte para tener más material como este, darle like a este video y a toda la lista de reproducción, ¿por qué no? Y comenzamos con el reactivo. Ok, primeramente el reactivo dice lo siguiente: ¿en qué tipo de variables es imposible hacer mediciones? Muy bien, vienen mis opciones y dicen aleatorias, cuantitativas, cualitativas o continuas. Primeramente necesitamos comprender que te voy a hacer un esquema para que puedas comprender cuáles son los tipos de variables que hay. Hay muchas clasificaciones, pero en este caso la pregunta, la voy a repetir, es ¿en qué tipo de variables es imposible hacer mediciones? Entonces, la clasificación que a nosotros nos interesa es esta, en donde nos diga si se puede o no se puede hacer mediciones. Entonces, es lo que voy a hacer. Te voy a hacer un esquema para que puedas plantearte más bien de manera visual cómo es que se dividen las variables. Primeramente, lo que nosotros tenemos es en pantalla un esquema que me dice variables. Las variables se dividen en dos tipos. ¿Cuáles son estos dos tipos? Pues las variables que son cuantitativas y las variables que son cualitativas. ¿Qué son cuantitativas? ¿Qué son cualitativas? Muy fácil. Las cuantitativas son estas que engloban números, que se pueden medir, que tienen una forma numérica de estudiar. Por ejemplo, el tiempo tiene una manera de medirlo con números, ¿sí? También la velocidad, kilómetros por hora, es, por ejemplo, 60 kilómetros en una hora. Hay números de por medio. Ahora, las variables cualitativas, ¿qué es lo que son? Las variables cualitativas son esas que implican cualidades, ¿sí? Si tú batallas en poder comprender conceptos, por ejemplo, cuantitativos, de cuántos, de cantidad, implica números, mientras que cualitativos, de cualidades, no se pueden contar las cualidades. O sea, puedes contarlas, pero no es el objeto de estudio meramente. Por ejemplo, una de las primeras es en cualitativos, el sexo, por así decirlo. Si eres hombre o mujer, no podemos contarlo, o eres hombre o eres mujer. Se puede hacer un estudio, esto es cierto, de cuántos hombres y cuántas mujeres hay, pero aquí está la palabra clave de cuántos hombres y cuántas mujeres, pero no es una variable cuantitativa, no es una variable de cantidad, es una variable de cualidad, o sea, o eres hombre o eres mujer. Ahora, otra puede ser el color de cabello que elijas, ya seas tú mujer o tú hombre. El color de cabello que elijas tampoco es de una cantidad en específico, es un color, es una cualidad. Otro ejemplo también es lo feliz o triste que eres, también es una cualidad, y esto también es muy típico en un estudio que implique variables, preguntar, por ejemplo, a través de un test, ¿te agradó este servicio? Como cuando vas a comer y te dejan una boletita, ¿te agradó este servicio? ¿Sí o no? O esta escala de sí, fue bueno, fue muy bueno, o para abajo, fue regular o fue malo, ¿sí? Estos son los tipos de variables que pueden implicar una cualidad. Ahora, tenemos que comprender que cada una de ellas tiene diferentes clasificaciones. Voy a regresarme al reactivo para que te des cuenta que hasta aquí ya tenemos un poco más de claridad. El reactivo dice en qué tipo de variables es imposible hacer mediciones, y viene variables aleatorias, cuantitativas, cualitativas o continuas. De entrada, es imposible hacer mediciones.
Cuantitativas y cualitativas son las dos clasificaciones que te acabo de mencionar. Podemos regresar al esquema. Bueno, antes de regresar, comprender aleatorias, cuantitativas, cualitativas y continuas. Muy bien, vamos a regresar al esquema. Lo que nosotros tenemos hasta ahorita es cualitativas y cuantitativas, bueno, cuantitativas y cualitativas, y tenemos en opción A y en opción D. A, aleatorias, D, continuas. ¿Qué son aleatorias y continuas? Una variable aleatoria está dentro de la clasificación de variables cuantitativas. Cada eje, en este caso las variables cuantitativas, tienen sus maneras de ser medidas, o sea, las variables tienen una clasificación y las variables cualitativas también. En el caso de las cuantitativas, una variable aleatoria es, por ejemplo, cuando tú tiras un dado al aire, tiene una manera de medirse y la variable aleatoria sería, por ejemplo, si cae 1 de 6, un sexto. Esta clase de ejemplos o esta clase de variables lo menciona mi compañera Luisa en esta misma lista de reproducción, así es que búscalo y entonces vas a comprender bien de qué estoy hablando, pero al final de cuentas una variable aleatoria implica números. Ahora, una variable continua también está dentro de la clasificación de variables que se pueden contar. Yo mismo en reactivos anteriores lo mencioné, que una variable continua es aquella que tiene números y tiene puntos decimales, continúa, ¿sí? Y por último, una variable discreta, que al final de cuentas sí son números, pero son números cerrados. Por ejemplo, el número de materias que puedes llevar en la escuela, o, ¿por qué no?, el número de personas que se pintaron el color de rojo. El número de personas, no puedes decir una persona y media, también es una variable discreta. Al final de cuentas, si regresamos a nuestras opciones, vamos a plasmar el reactivo aquí. ¿Y qué es lo que dice? Tenemos aleatorias, cuantitativas, cualitativas y discretas. De las 4 que yo tengo, ¿cuál es imposible que yo pueda medir? Las cualitativas. ¿Por qué? Bueno, vamos a regresar al esquema. El esquema dice: variables cuantitativas implica números, cualitativas implica el sexo. No podemos medir el sexo ni medir el color de cabello, ¿sí? Podemos verlo, observarlo, estudiarlo, mas no podemos medirlo. Entonces, ¿cuál variable es imposible de medir? Las variables cualitativas, lo que nos deja con la opción correcta del inciso C. Así de sencillo estaba. Como puedes ver, en este caso podemos ver que esta pregunta estaba muy fácil, pero sí implica un conocimiento estadístico. Así es que si tienes alguna duda o pregunta, la puedes dejar aquí abajo en la zona de comentarios y ahí nos veremos. Si no, nos vemos en el siguiente reactivo. Cuídate y sigue estudiando. Hasta luego.